Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Este es el pasaje para nuestra meditación en esta mañana y le animo a tener su lápiz, su cuaderno para estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer este pasaje. Dice así el versículo 1, el título es Jacobo muerto y Pedro encarcelado. El versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites una vez más encontrarnos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella a nuestros corazones para que podamos llevarla a la práctica y de esta manera agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo siempre nos acompaña y nos ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, me gustaría compartir con ustedes 2 cosas. En primer lugar, hermanos, la persecución contra la iglesia que empezó ahí en el capítulo 8 de este mismo libro de Hechos fue por motivos religiosos. Es decir, esta persecución vino de parte de los judíos. Esta es la persecución en la cual se involucró Pablo, ¿se acuerdan? En aquel tiempo Saulo, ¿no? Y parecería ser que con la conversión de Saulo al cristianismo, que nos cuenta el capítulo 9, esta persecución religiosa de parte de los judíos disminuyó, gracias a Dios. Sin embargo, esta persecución de la cual habla el capítulo 12 que hemos hablado, vino de la parte política realmente, ya no de la parte religiosa de los judíos, sino de la parte política, es decir, de parte del rey Herodes. El rey Herodes era medio judío, él era edomita realmente, descendiente de la tribu de los de Edom, y gobernaba en toda Judea. Su gobierno era sobre los judíos solamente, pero estos no lo querían. La palabra Herodes, a veces pensamos que es un apellido o es un nombre de la persona, pero no lo es así. Realmente es un título real que poseía una familia. Y esta familia que reinó sobre los judíos fue por varios años, ¿sí? Era como una dinastía. Ellos se sucedían de padres a hijos, ¿no? Esa era la sucesión. Y por eso que encontramos que habían varios héroes en diferentes tiempos. Realmente ellos estaban al servicio de Roma, es decir, al servicio del emperador romano. Aunque eran medio judíos, gobernaban sobre los judíos, realmente servían al imperio romano. Aquí encontramos a varios héroes. Por ejemplo, mencionamos algunos, ¿no? Herodes el Grande, por ejemplo, fue el primero. Él gobernó en el tiempo de Jesús. Realmente él fue quien mandó a matar a los niños. Después de él, de este Herodes el Grande, vino otro Herodes que se llamaba Herodes Antipas. Este fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Y también cuando Jesús iba a ser ajusticiado, él rehuyó realmente esto y por eso que fue que lo entregó a manos de Poncio Pilatos, que era gobernador romano. Él eludió este juicio a Jesús y lo mandó a Poncio Pilatos. En el tiempo de la iglesia primitiva, que habla este capítulo 12, nos habla el versículo 1 de un rey Herodes, porque dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este era Herodes Agripa I. Este fue el que mató a Jacobo, el apóstol Jacobo, a espada, ¿no? Pero luego de él vendría otro Herodes que se llama Herodes Agripa II. Este gobernó el tiempo que Jerusalén fue tomada por el gobernador Tito, que era el emperador Tito, perdón, que era del Imperio Romano. En primer lugar, quería ver esto, ¿no? Que la primera persecución que se produjo
a la iglesia fue de parte de los judíos y era por motivos religiosos, y ahí estaba Pablo. Pero la segunda persecución fue por motivos políticos. Fue encabezada por el rey Herodes ya para perseguir a los cristianos. Pero en segundo lugar, me gustaría también decir que, hermanos, este capítulo 12 es como un capítulo bisagra, podemos decir. Antes de él nos cuenta unas cosas del capítulo 1 al 12 y luego del 13 en adelante cuenta otras cosas. Marca este capítulo un hito muy importante en la historia de la iglesia porque aquí ya se deja, a partir del capítulo 13, se deja poner énfasis en el ministerio hacia el pueblo judío. Y no es que después no se le iba a predicar más, no, se le iba a predicar, pero el énfasis estaría ya en el pueblo gentil. Ya se iba a predicar hacia los gentiles, es decir, a toda aquella población que no era judía. Y también podemos decir que hasta el capítulo 12 vemos al apóstol Pedro como el líder realmente principal de la iglesia, quizás el más visible, pero a partir del capítulo 13 vamos a ver al ministerio del apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Con ese trasfondo, empecemos nuestro estudio en el capítulo 12. En primer lugar vamos a ver la iglesia perseguida y la muerte de Jacobo, el apóstol Jacobo. Dice el versículo 1 y 2, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice aquí este versículo que Herodes empezó a perseguir a los hermanos, a la iglesia, y mató a espada a Jacobo. Este Herodes, como dije anteriormente, no era muy querido por los judíos, pero para ganarse la simpatía de los judíos, ya que los judíos lo consideraban como traidores que estaban al servicio del emperador. Para ganarse esta simpatía empezó a maltratar a los cristianos, porque él sabía bien que a los judíos, los líderes judíos, no les gustaba el cristianismo, ni tampoco el crecimiento que estaba teniendo la iglesia. Por eso él empieza a maltratar a algunos de la iglesia, ¿no? Pero como dice este versículo 1, no solo maltratarles, me parece que se les pasó la mano, porque el versículo número 2 dice que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo, al igual que Juan, su hermano, eran hijos de Zebedeo, y estos fueron uno de los primeros discípulos del Señor. Ellos pertenecían al círculo íntimo del Señor. Y podríamos decir, hermanos, porque esto lo vemos en el relato de todos los evangelios, que Juan, Pedro y Jacobo, que había sido asesinado, eran los líderes principales de la iglesia, era el círculo íntimo de Jesús, y donde Jesús iba, ellos estaban de una manera más cercana a él. Como ustedes saben, ellos eran pescadores y dejando sus redes siguieron a Jesús, dejando todo, siguieron a Jesús. Fueron aquellos a los cuales el Señor les puso por sobrenombre Boanerges, como dice Marcos 3:17. Esto significa que hijos del trueno, por el carácter explosivo que ellos tenían. En Lucas capítulo 10, versículo 54, nos cuenta que una vez que fueron a predicar el evangelio a ciertas ciudades samaritanos, los samaritanos no creyeron y ellos le pidieron a Jesús que fuego cayera del cielo porque no quisieron aceptar el mensaje. Esto revela un poquito el carácter que tenía Jacobo junto con su hermano Juan. ¿Recuerdan ustedes? La madre de ellos fue la que pidió que cuando Jesús esté en su reino, uno de ellos se siente a la derecha y otro a la izquierda. A lo cual el Señor en Mateo capítulo 20, versículo 22 en adelante le respondió y le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando el Señor les dice aquí en Mateo capítulo 20 que habían de beber el vaso que él bebería y ser bautizado con el mismo bautismo que él iba a ser bautizado, se estaba refiriendo realmente a su muerte. Y él les dijo: ustedes beberán de este vaso y también seréis bautizados de lo mismo. Aquí en un sentido estaba profetizando Jesús. De este momento
en que Herodes asesinó a espada, porque Jacobo murió a espada. Realmente, queridos, Lucas no nos dice muchos detalles cómo fue la muerte de Jacobo, como si lo hizo, por ejemplo, con Esteban, ¿no? Lo único que nos dice es que fue asesinado a espada. Debe haber sido un momento triste para la iglesia y para los discípulos esta noticia, que uno de sus principales apóstoles haya sido asesinado. Pero hay algunas cosas interesantes detrás de la muerte de este gran apóstol del Señor, que quizás sea muy ilustrativa para nosotros ahora, por ejemplo. Dice ahí, por ejemplo, que los discípulos o los apóstoles no nombraron un reemplazo, un sucesor como apóstol de Jacobo. Interesante, porque sí lo hicieron en el caso de Judas. Cuando Judas Iscariote se ahorcó, ya no estaba con ellos, nombraron a un sucesor, a Matías. Y esto porque algunos estudiosos de la Escritura dicen que no hay tal sucesión apostólica, porque justo para ser apóstol tenían que haber sido, una de las características era que habían estado con Jesús todo el tiempo que él estuvo en la tierra, y quizás en ese tiempo ya no había más de estas personas. En segundo lugar, nos enseña esta muerte, este gran apóstol, es que la iglesia siguió adelante, gracias al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no dependía de sus líderes, sino del Señor. El Señor era la cabeza de la iglesia y ellos lo sabían bien. Y aunque Jacobo era muy importante, hermanos, él fue la presencia de Dios y la iglesia siguió adelante su tarea. Y en tercer lugar, vemos la soberanía de Dios. La pregunta es, ¿por qué no liberó a Jacobo de las manos de Herodes? Pero sí liberó a Pedro, como vamos a ver más adelante. Dios liberó a Pedro, que iba a pasar por la misma circunstancia en las manos de Herodes. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. Él es soberano y Él hace conforme a lo que Él desea. Hay algunas cosas que no entendemos, pero algún día lo entenderemos, porque lo hizo así. Pero lo que sí sabemos es que Él es soberano, que Él es bueno, y todas las cosas suceden para bien de sus hijos y para bien de su iglesia. Y esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe. Hermanos queridos, esta persecución política, a diferencia de la persecución religiosa, ya no era contra los discípulos, es decir, contra los hermanos de la iglesia, lo que nosotros llamamos los laicos, los seguidores, no hermanos. Cuando asesinaron a Esteban, sí era a los laicos. Esteban era un laico, él fue el primer mártir realmente laico que hubo en la iglesia. Pero ahora comenzaron a atacar a los líderes de la iglesia. Es por eso que asesinaron a Jacobo, quien se convirtió de esta manera en el primer mártir de la iglesia, el primer apóstol mártir, ¿no? Pero la intención era que después iban a asesinar a Pedro también. Saben, hermanos queridos, hoy también, hoy, en el año 2021, hay cristianos que están siendo perseguidos en muchos países del mundo. Se dice que en Irak, en la última década, han muerto más cristianos que en todas las épocas anteriores del cristianismo. Cierto escritor dijo que si uno excava en la tierra de Irak, va a encontrar más sangre de mártires que petróleo. ¿Por qué? Porque muchas personas murieron por su fe. Y cuando pienso en esta persecución y de cómo los enemigos del cristianismo hagan todo lo posible para detener el crecimiento de la iglesia, hermanos, y pienso en Irak y en otros países del Medio Oriente, a veces pienso que eso nos suena tan lejano de nosotros, hermanos. Pero queridos, la persecución a la iglesia cristiana, tarde o temprano, también llegará a nosotros, quizás por diferentes caminos. Leía con asombro este 24 de junio, hace unos días atrás, el título del diario La Nación decía: encapuchados intentan quemar una iglesia cristiana en Neiva. Y se referían al incendio que provocaron unos vándalos como parte de las protestas. Y este atentado fue contra la iglesia Filadelfia de la ciudad de Neiva. Ellos incendiaron la iglesia. Los bomberos tuvieron que venir y sofocar dicho incendio. Así como los líderes políticos queridos empezaron a perseguir a los cristianos en ese tiempo, en el tiempo de Jacobo, así también hoy está pasando lo mismo en nuestros países.
Ya se están aprobando leyes que no solamente van contra los principios cristianos, sino también contra la iglesia cristiana. Y la pregunta es para nosotros, ¿estamos preparados para un tiempo de persecución? ¿Cómo reaccionaría la iglesia? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en un tiempo como este? Hermanos, que Dios nos ayude para tener el mismo valor que esta iglesia preciosa tenía en aquel tiempo. En segundo lugar, podemos saber que Pedro es encarcelado. Jacobo es asesinado y ahora Pedro es encarcelado. Dice el versículo 3 y versículo 4, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto que hizo Herodes, es decir, asesinar a Jacobo, agradó a los judíos, dice este versículo. Por eso procedió también a encarcelar a Pedro. Y la idea de este Herodes era soltarlo después de la Pascua. Porque en el tiempo de la Pascua, como dice aquí de los panes sin levadura, que era una fiesta judía, de paso y entre paréntesis, fue en ese tiempo que Jesús fue crucificado, 14 años atrás. Y quizás era la idea misma de Herodes sacarlo en el tiempo, después del tiempo de la Pascua, porque en el tiempo de la Pascua no podían ajusticiar a nadie. Quizás la intención de él era matarlo también, como había hecho con Jacobo. Como dijimos antes, Pedro era el líder principal de la iglesia. Era el líder más visible. Y aquí vemos otra vez Herodes poniendo el foco de su persecución en los líderes, porque sabía que si afectaba a los líderes, la iglesia también iba a ser afectada. Y aquí vemos una vez más a Pedro encarcelado. No era la primera vez que estaba en la cárcel, hermanos. Esta era la tercera vez en 14 años que él llegaba a la cárcel. Recuerdan el capítulo 4, versículo 3. Dice que le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Esto sucedió cuando Pedro sanó a un cojo de nacimiento, y muchos habían creído en la palabra de él. Y dice la palabra en la parte final, después de amenazarlos que no hablaran en el nombre del Señor, lo soltaron. La segunda vez sucedió en el capítulo 5 de Hechos, versículos 18 y 19, cuando Pedro y Juan son encarcelados. Dice el versículo 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta tercera vez que nos habla el capítulo 12, Herodes quería asegurarse de que no sucediera lo mismo que la última vez cuando fueron liberados por un ángel. Es por eso que este versículo 4 dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiase. Interesante que designaron a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. Es decir, que por cada día habían 16 soldados que lo custodiaban. Y también en 4 tiempos diferentes, de periodos de 6 horas cada uno. De tal manera que no había forma como escapase, hermanos. El versículo 6 más adelante nos relata que Pedro estaba en medio de 2 soldados, uno a cada lado y encadenado. Interesante, hermanos. Encadenado, con 2 soldados al costado, más adelante 2 soldados que le custodiaban para que no saliera. ¿Y saben por qué estaba bien custodiado? Porque Pedro en la vez anterior, entre comillas, ya se había escapado. Realmente él no se escapó. Un ángel del Señor lo liberó y al día siguiente estaba otra vez en el templo enseñando la palabra. Y esto enfureció a los líderes judíos en aquel tiempo y ahora estos líderes políticos querían evitar que él se escape. Lucas lo relata así. Pedro estaba entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. De esta forma realmente imposible escaparse. Ellos habían tomado todas las medidas para que Pedro no se escapara.
Y esto nos hace ver que Pedro esperaba una muerte segura. Después de la Pascua, Pedro iba a ser ajusticiado. ¿Se ha puesto a pensar, querido hermano, cómo se sentiría Pedro? Él sabía ya que Jacob había sido ejecutado y ahora estaba encadenado y bien custodiado. Imagino que él pensaba, ya Esteban fue apedreado, ya Jacobo fue muerto de espada, ahora sigo yo. Pero saben, queridos hermanos, yo estoy muy seguro, por lo que hasta aquí nos relató el libro de Hechos acerca de Pedro, que él no tenía temor. Quizás tristeza sí. Y la última vez que estuve en la cárcel con Juan, dice el capítulo 5, 40-41, llamando a los apóstoles, los líderes judíos, religiosos, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Después de haber sido amenazados, dice, después de haber sido azotados, 39 azotes, dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. Queridos, para Pedro, sufrir por causa de Cristo era un motivo de gozo. Qué gran ejemplo para nosotros. Qué lindo ejemplo de Pedro, hermanos. Él se sentía gozoso de sufrir por la causa de Jesús. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos pasando por dificultades por causa del Señor, por causa de su palabra? ¿Hemos sufrido a causa de Cristo hasta ahora? ¿Alguna vez hemos sido encarcelados por su causa? ¿Qué es lo más triste, lo más grave, lo más duro que hemos pasado por la causa del Señor? Hermanos, muchas veces no hemos sufrido por Jesús. Y a veces quizás cuando pasamos cosas pequeñas, en lugar de agarrarnos de la mano del Señor, nos alejamos de Él. Nos alejamos de su iglesia por cosas pequeñas, quizás porque me miró mal, porque me habló mal de mí, porque quizás no me trataron bien. Queridos hermanos, estos discípulos estaban dispuestos a dar su vida, estaban dispuestos a ser carcelados, encadenados, tratados como malhechores, pero como dice la palabra, ellos salían de esas crisis gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa del Señor. En primer lugar, dice la palabra del Señor que la iglesia fue perseguida y Jacobo fue encarcelado, asesinado. En segundo lugar, Pedro fue encarcelado. Y en tercer lugar, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se puso a orar. Frente a todo lo que estaba sucediendo, hermanos, ¿cómo se sentiría mamá, la mamá de Jacobo? ¿Cómo se sentiría Juan, su hermano? ¿Imaginan cómo se sentiría la iglesia? ¿Cómo se sentirían los apóstoles, el resto de los apóstoles, al saber que Pedro estaba encarcelado y posiblemente sería el siguiente en ser ejecutado? ¿Qué hizo la iglesia en una situación como esta? Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Qué hermoso ejemplo, hermanos. No se pusieron a lamentar, no buscaron ayuda de hombre alguno, alguna conexión que pudiera liberarles de este sufrimiento. Tampoco reclamaron, hermanos. No hicieron una protesta como se acostumbra hoy cuando alguien es asesinado injustamente. No, hermanos, no. Dice la palabra que ellos se pusieron a orar sin cesar a Dios por él. En esta corta frase hay tres cosas que me gustaría resaltar. En primer lugar, hacían oración. Hermanos, la primera cosa que hicieron al sentirse perseguidos y atacados es orar. Sin duda, hermanos, ellos lo habían aprendido de Jesús. Habían visto cómo cada mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se iba a un lugar desierto y oraba, como dice Marcos 1:35. Quizás Juan, Pedro,
Y aún Jacobo recordaba que cuando Jesús estaba pronto para ser entregado, allí en el huerto de Getsemaní, fue a orar hasta que amaneció. Ellos aprendieron bien la lección. La primera cosa que hicieron al verse perseguidos es orar. ¿Qué hacemos cuando nosotros somos atacados, cuando somos perseguidos? ¿Cuál es nuestra primera acción? Ojalá que sea como la de los apóstoles, orar. La segunda enseñanza es que no era una oración intermitente. Es decir, no era cuando oraban cuando se acordaban o cuando quizá la tristeza venía a su corazón y estaban agobiados. No, hermanos, no. Ellos oraban, dice, sin cesar. Es decir, oraban siempre. Eran perseverantes. Se habían reunido para orar, sin desmayar, sin parar, día y noche. Vamos a verlo más adelante que a medianoche, cuando Pedro fue liberado, la iglesia estaba orando en ese momento, estaban despiertos. Realmente esto parecía un caso casi imposible de resolver, a menos que Dios interviniera. Es por eso que ellos oraban sin cesar, oraban sin desmayar. Primera cosa es que hacían oración, segundo era sin desmayar y tercera enseñanza. Y me llama mucho la atención, hermanos, la expresión de Lucas. Dice, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Me llama la atención que oraban a Dios. Esto parecería o parece que es una redundancia porque aquí más se le puede orar sino a Dios. Pero queridos hermanos, este énfasis de orar a Dios significa que ellos sabían muy bien a quién se estaban dirigiendo. Hermanos, las autoridades humanas tenían y tienen cierto poder. Y este es limitado, pero nuestro Dios, el Dios en quien creemos, es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y ellos sabían bien a quién estaban orando. No solo sabían quién era Dios, sino también que Dios es soberano, hermanos. Es decir, que a pesar de lo que estaba sucediendo, Dios está en control de todo. Y también significa que oraban con fe, sabiendo que Dios escucha y que Dios responde a la oración. ¿Estaban tristes? Seguro, hermanos. Sí, estaban tristes por la muerte, hermanos, de Jacobo, su apóstol querido, que los acompañaba en todo momento. Pero también recordaban la promesa que les dio Jesús antes de partir. He aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Toda la confianza de la iglesia estaba puesta en el Señor. Descansaban en Él, dependían de Él y de nadie más, a pesar de los difíciles momentos por los cuales estaban viviendo. Me pregunto si esa es la confianza que tenemos en el Señor hoy. ¿Cómo reaccionamos, queridos, cuando estamos en dificultades? ¿A quién acudimos en primer lugar? ¿Cuál es nuestra actitud frente a estas circunstancias? ¿Es de reclamo? ¿Es de queja? Hermanos, debemos aprender de esta iglesia primitiva, que en medio de la dificultad lo que hicieron es oración sin cesar por Él. Qué lindo ejemplo, queridos, de la iglesia primitiva. Cada vez realmente esta iglesia me impresiona más. Y al mismo tiempo, al compararnos con ellos, hermanos, nos hace sentir tan lejos de ellos, tan pequeños delante de esta preciosa iglesia. En primer lugar, te pregunto, ¿qué pasaría si se desata una persecución contra la iglesia hoy? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué pasaría si alguno de nuestros líderes fuera asesinado? Hermanos, que el Señor nos ayude. Que Él nos dé el mismo espíritu que hubo en Jacobo, quien fue asesinado a espada, de Pedro, que fue encarcelado, del mismo y quizás a punto de ser asesinado también, el espíritu de esta iglesia valiente que siguió adelante en medio de la persecución y sufrimiento, porque como veremos no paró, siguió adelante predicando el evangelio, y el Señor bendijo el ministerio de esta iglesia. En segundo lugar, esta es la tercera vez que Pedro era encarcelado, pero nos da un ejemplo, sigue adelante. Y su ejemplo más grande es la confianza que tenía en el Señor.
no para ser liberado, hermanos. No solamente eso, porque era posible que él podría haber sido asesinado también, sino que Pedro sabía, y esto es lo más importante, que su vida estaba en la mano de Dios. Si Dios quería, lo liberaba, y si Dios quería, lo llevaba con él, como a Jacobo lo llevó. Lindo ejemplo de Pedro. Su confianza plena estaba en el Señor, y él se sentía gozoso de sufrir por la causa de Cristo. Y en tercer lugar, lindo ejemplo de esta hermosa iglesia primitiva que hacían oración sin cesar por él. Frente a la persecución del enemigo, la iglesia tiene una arma poderosa que es la oración. La oración a Dios, la oración con fe, la oración perseverante. Pero déjeme decirle algo, hermanos, el poder no radica en la oración. El poder está en a quién está dirigida nuestra oración. Al Señor Todopoderoso. Él está sentado en el trono, Él está en control de cada situación y Él se puede glorificar, Él se va a glorificar en cada situación. Queridos hermanos, esta linda lección de estos 5 versículos del capítulo 2 de Hechos nos enseña que debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Él es todopoderoso. Que le entreguemos toda nuestra vida a Él. Como dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra vida le pertenece al Señor. Que el Señor nos ayude y que Él prepare nuestros corazones y sea cualquiera el tiempo que venga sobre nosotros, posiblemente de persecución, de cualquier índole, quizás encarcelamientos, quizás persecución, quizás asesinatos, quizás leyes injustas, quizás impuestos que pongan a la iglesia. El enemigo no va a estar tranquilo, pero esta iglesia con su ejemplo nos demuestra que Dios es todopoderoso y que su palabra se cumple. Como dijo el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nada pudo detener a esta preciosa iglesia primitiva y nada puede detener a la iglesia del Señor. Confiemos en Él, sigámosle a Él y sirvámosle a Él. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jacobo. Gracias por el ejemplo de Pedro. Gracias por el ejemplo de esta preciosa iglesia. Prepáranos, Señor, para que tengamos la misma actitud, para que tengamos la misma respuesta, de que sea cual sea el tiempo que nos toque vivir, seamos fieles a ti hasta la muerte y que demos la honra y la gloria a tu nombre y que tu reino avance cada día más en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.